¿Qué tal? Buenas noches, soy el pastor Freddy Ferreira. Hoy es domingo, hoy hay culto general en nuestra iglesia aquí en Misión Ushuaia y estábamos compartiendo las alabanzas, la adoración y posiblemente una cena también más tarde, así que está invitado a compartir con nosotros, por lo menos virtual. Y estaba leyendo la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, verso 7. Y se rescató el justo Lot, quien era acosado por una conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo vivía entre medio de ellos, y día a día su alma justa era afligida a causa de la maldad que esta gente practicaba. En este tiempo y en esta ciudad, la práctica de la maldad es algo normal. Algo que yo siempre digo y enseño es que la religión oficial del mundo es la brujería. Entonces, ¿qué pasa? Al haber brujería en el lugar, la manifestación del pecado es normal. La gente no se da cuenta, pero por ejemplo, el niño se siente mal del estómago, entonces ¿qué hacen? Agarran, lo llevan a la curandera que le midan el empacho. El hombre tiene problemas con su mujer, se va al brujo que le haga una pócima o le envía demonios para que ella vuelva a la casa. Pero la Biblia enseña que esa persona vuelve 7 veces peor de lo que era. ¿Por qué? Porque cuando se van esos demonios, vienen 7 demonios peores junto con él. ¿Entiendes? Entonces, su situación pasa a ser peor que cuando recién ella estuvo en la casa. Entonces usted se da cuenta que la gente practica la maldad. Hay gente envidiosa. Conozco casos de hombres y mujeres que han asesinado a otras personas por el amor al dinero. No voy a darte un solo peso. ¿Sabe qué? Yo me lo gané. Me cansé de trabajar. Y es cierto, se lo ganó. Pero hay veces que lo robó. Y la ambición desmedida de la persona hace que esta persona se convierta en un asesino, en una persona impiadosa, en una persona que no le importa la opinión de Dios. Y dice que Lot era un hombre justo y su alma vivía afligida por causa de la práctica del pecado en esa ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene misericordia de Lot. Acá dice el verso 9 lo siguiente: así que Jehová Dios sabe rescatar a sus santos de las pruebas y dificultades y reserva a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolo. Aquí hay algo que aclarar. Aquí dice que reserva a los malvados. ¿Quiere decir que los mantiene vivos? No, la persona que murió en pecado, la persona que murió endemoniada, la persona que asesinó a otro, le quitó la vida, le estafó, cometió ese error, cuando muere se va al infierno. Ese es el lugar donde Dios reservó para los ángeles que se rebelaron contra él. Es una cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Ahí guarda las almas de aquellos hombres y mujeres que mueren en pecado. Así dice acá la palabra de Dios. Hasta el día del juicio. ¿Cuándo será ese? El día del juicio del trono blanco, donde todos los hombres y mujeres, dice la Biblia, el infierno devolverá las almas. El mar devolverá las almas. Porque quiere decir que el mar tiene vida. Y van a ir a juicio delante de Dios y le preguntarán por qué no aceptó a Jesús en su corazón. Primera pregunta básica. Y algunos dirán, no, lo que pasa es que nosotros nunca escuchamos de Jesús. A mí nadie nunca me habló nada de Jesús. Y sin embargo, habemos hombres que estamos predicando un evangelio de arrepentimiento. Un evangelio que te llama a cambiar de vida, a tener un cambio radical, a seguir a Jesús de Nazaret hasta lo último. Hasta el momento en que digas, bueno Señor, me voy contigo. Porque si vos no aceptaste a Jesús en tu corazón, no vas a poder entrar al cielo. Luego dice, en verdad, si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías,
Y se han enredado otra vez en las mismas contaminaciones y han sido derrotados. Su condición actual es peor que cuando vino a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vos conociste a Jesús, tenías una condición. Estabas perdido en el error, en el pecado, en la maldición. Te iba mal en los negocios, te iba mal con tu esposa, te iba mal con tus hijos, te salieron torcidos, se metieron en la droga. Chocaron con el auto y mataron a alguien. Le robaron a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Así vienes a Cristo. Pero ¿qué dice acá la palabra de Dios? Que cuando vos viniste y aceptaste a Jesús en tu corazón y renunciaste a ese pecado, Dios lo borró para siempre. Dice, yo agarré tus pecados y los tiré al fondo de la mar y no me acuerdo más de ellos. Así dice la palabra de Dios. Pero luego dice que una vez que te escapaste de esa vida horrible que teníamos en el mundo, contaminada por el pecado, porque lo que más mata aquí es la contaminación que produce el pecado, aún en la tierra y en el espacio. La gente dice, nada, es imposible. Sí, la Biblia dice así. Y si la Biblia lo dice, palabra santa, entonces yo creo. Y habiendo conocido a Jesús, volvemos a cometer los mismos pecados. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que te dice, vení a Jesús, no hay problema. Estás en pecado, Dios ama al pecador, pero no le importa tu pecado. Y es verdad, Dios ama al pecador, pero también ama al pecador arrepentido. No a la persona que viene al Evangelio de Jesucristo y no quiere cambiar. Juan le decía a los judíos, arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Por qué le decía así? Porque era una víbora esa gente. Eran malvados, practicaban el pecado, vivían haciendo maldad, vivían haciendo discriminación, usaban el templo para sus negocios. Y le decía a él, generación de víboras, ¿ustedes creen que escaparán del juicio de Dios? ¿Qué significa eso? Y ellos le contestaban, nosotros no necesitamos arrepentirnos de nada, porque nosotros somos católicos, nosotros somos judíos. Yo voy a la iglesia de Pedro Moisés. A mí no le importa eso. Porque Juan les dice luego, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa frutos dignos de arrepentimiento? Un cambio radical. Volver de la práctica del pecado a una vida santa y piadosa, consagrada a Dios. ¿Entiende? Luego dice el verso 21, hubiese sido bueno que nunca haber empezado el camino de la justificación, que conociendo la verdad absoluta, dejaron los caminos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que conociste a Jesús. Él es la verdad absoluta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dejaron la justificación de lado, que es por sangre, que es la sangre de Cristo, y prefirieron ir a correr detrás del mundo, de los deseos carnales, de la pasión, de la emoción, de 6 segundos de placer sexual, porque eso dura un coito. Y abandonaron a Dios y lo dejaron plantado, y cuando le pasan las cosas dice, ¿qué pasó, Señor? Si yo voy a la iglesia, yo me junto con el pastor Freddy, con el hermano Sebastián, con todo ello, y resulta que me va mal. Pero seguís practicando el pecado. Te seguís yendo a la prostituta. Seguís tomando a escondidas. Seguís siendo un adúltero, un fornicario. Y te gusta. Y no querés dejar de practicar eso. Y después pretendés que Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Y sin embargo, dice que Lot vivía en medio de una ciudad llena de hombres sensuales y malvados. Y Dios le rescató a Lot. Lo libró, dice, de la aflicción. Él rescata a sus santos de las pruebas y dificultades. Pero tienes que ser un hombre santo. ¿Pero cómo puedo hacer eso, pastor? Yo soy un desastre, soy un bardo, a mí me va mal en todo, yo tengo una boca sucia. Es el tiempo de arrepentirte y vivir consciente. ¿Por qué? Porque la gente no hace uso de la razón, vive porque vive. Hay gente que en la tumba le va a decir, gastó oxígeno. Nunca pensó.
gastó oxígeno de balde. Y la Biblia te está diciendo que vos tenés que ser una persona consciente. ¿Qué significa eso? La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, y hay gente que discute conmigo por esta que yo voy a contar, que dice que vos tenés que hablar cuando te juntás con tus amigos, cuando te juntás con tus hijos, con tu esposa, con tus nietos, tenés que hablar de Dios. Tenés que escribir en los postes de tu casa versículos bíblicos. Tenés que escribir en los dinteles, o sea, en los marcos de las ventanas y las puertas, la palabra de Dios. Que tu meditar sea la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que vos tenés que hacer uso de la razón y concientizarte de que el Evangelio no es para ganar dinero. El Evangelio es para salvación de las almas. Hay gente que hace caso omiso a esto, porque la misma Biblia enseña que el que vive el Evangelio, o el que predica el Evangelio, vive el Evangelio, el que puede. Hay gente que no puede, no le da los números. Pero ¿qué pasa? Tiene que superar las 50 almas en una iglesia. Y quieren vivir de arriba. Quieren vivir una vida de reyes. Quieren vivir mangando. Están todo el tiempo pidiendo diezmo y ofrenda. Y sin embargo, no entendieron que el diezmo es para los judíos y la ofrenda es para el cristiano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la ofrenda es para Dios. Yo he sentido en mi corazón ofrendar, lo hago. Yo no siento en mi corazón ofrendar, no lo hago. Porque es conforme a cómo he predispuesto mi corazón, dice la palabra de Dios. Pero eso no tiene que ser el mensaje principal de la palabra de Dios cuando uno predica. ¿Entiendes? Amén. Lo que uno tiene que buscar es lo siguiente: agradar a Dios. A Dios no le importa tu dinero, esa es la verdad. Si tuviese que ser por dinero esto, ya hay ejemplos. Iglesias multitudinarias, pastores multimillonarios. Hay una que está detenida ahora, le dieron perpetua por estafa en Estados Unidos. Hay hombres que han hecho un pozo, metieron una caja de vidrio, de cuarzo, una Biblia, y arriba le echaron tierra y la iglesia se llenó. Porque ellos dicen que eso es un acto profético. No es un acto profético. Eso es brujería a pleno. Hace poco escuché el testimonio de un pastor que se fue con otro más a la tumba de una mujer que no recuerdo el nombre, que era muy famosa porque decía que el Espíritu Santo se manifestaba a través de ella. Kathryn Kuhlman. Y fueron a la tumba de ella y se revolcaban ahí y gritaban y lloraban y zapateaban para conseguir ese poder que tenía Kathryn Kuhlman. ¿Y qué pasó? Fueron engañados por el diablo. Y ese poder que vino se llama el poder del espiritismo. Todos los hombres que se han metido en esa practican homosexualidad, la violación, el homicidio, la estafa. ¿Por qué? Porque nada bueno sale del espiritismo. ¿Por qué? Porque es raíz de todo mal el amor al dinero, primero que nada. Pero es el diablo el que maneja, porque está tratando con demonios. ¿Entiende? Usted no me puede decir a mí que viene el ángel Gabriel y tiene una relación personal con usted, como salen algunas personas a decir. Y yo charlo con él y tomo mate y me como un asado también. No, la Biblia no dice eso. Yo tengo que tener una relación personal con Jesucristo de Nazaret. El Espíritu Santo tiene que habitar en mi vida. Amén. Yo tengo que acercarme al Padre en obediencia a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y ella te enseña cómo agradar a Dios, cómo acercarte a Dios. ¿Cuál es el camino correcto para llegar a la presencia de Dios? ¿Me va entendiendo, mi hermano? Entonces, ahí radica el punto, mi gente. Estamos llamando a lo malo y permitiendo que el diablo se meta en las iglesias. Y dicen, mirá, 20.000 almas adorando a Dios. No, 20.000 almas engañadas por el espíritu del espiritismo. Porque su pastor se fue a una tumba a invocar al espíritu de muerte que operaba en esa mujer. Esa mujer posiblemente esté en el cielo. Ella no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Los hombres, en su afán de ser famosos, populares, se han metido en cosas que no les conviene. Y una de esas cosas es querer agradar a los hombres. Amén. Cuando yo busco agradar a los hombres, cambio de aspecto.
me compro un saco rojo, una camisa amarilla. ¿Por qué se ríen? Ya me pongo un par de collares acá, me peino un poquito medio raro así, ¿viste? Mira que soy calvo, ¿viste? Cambio de voz. Cambio la voz, o sea, un poquito más oscuro. ¿Por qué? Porque con esta voz de pito que tengo no le gana a nadie. Pero es verdad, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ya dejo de ser un pastor, soy un rockstar. Me codeo con los Rolling Stones, me codeo con gente del ambiente famoso, con los políticos. Ninguno de ellos me va a salvar. Ninguno de ellos se va a salvar. Esa es la verdad. Si no se arrepiente y hace fruto digno de arrepentimiento, ese hombre está perdido. Por más facha que tenga, por más pintón, por más bien que cante, no importa. A ti no le importan esas cosas. Importa que aceptes a Jesús en tu corazón y que hagas frutos dignos. ¿Cuál es el problema con el fruto digno de arrepentimiento? La Biblia dice que aquella persona que pisotea al Hijo de Dios, que lo olla, dice, lo pisa y mueve los pies, como aplastando, y tiene a menos la sangre de su Hijo, no será encontrado inocente delante de Dios. Y hay muchos que están así, y no les gustan estas palabras, porque te dicen, no, mira, vos tenés que hablar del amor, del positivismo, impulsar a que la persona salga adelante. No, yo digo, no. Yo te voy a hablar del amor de Jesucristo. Perfecto, el amor de Jesucristo dice que si no te arrepentís te vas al infierno. Esa es la verdad. No se ofenda, mi hermano, pero es la verdad. Luego dice acá, hubiese sido bueno nunca haber empezado el camino de la justificación, que conociendo la verdad absoluta dejaron los caminos de Dios. Su condición es peor que cuando recién llegaste a los caminos de Dios. Pisoteaste la sangre del Cordero, desmereciste su sangre, tuviste a menos, dice la Biblia. Y hoy estás peor que antes. Entonces es imposible que esa alma se salve. Estás jugando, decía un pastor, me acuerdo en la iglesia de Dios allá de Resistencia, están jugando al tenis. Un rato sí, otro rato no. Un rato sí, otro rato no. Y después pretenden que Dios le bendiga, que Dios le ame, que Dios le cuide, que Dios le guarde. No va a pasar eso. ¿Entiende, mi hermano? Amén. Y queda confirmado el proverbio, dice aquí el verso 22, el proverbio verídico, o sea, algo que es real. El perro come su vómito, sí, afirma. Y la chancha, aunque la bañen, vuelve a revolcarse en el barro. Hay personas que nunca conocieron a Jesús. En su desgracia, se acercaron a una iglesia, se acercaron a algún pastor, a algún hermano consagrado a Dios, oraron por ellos, recibieron un regalo de parte de Dios, una muestra del poder de Dios, pero hoy ya no están con nosotros, porque se confundieron. Decía un amigo, vos estás confundido conmigo, yo no soy la persona que vos crees, yo no soy curandero, a mí no me vas a tomar de curandero. Si querés a Jesucristo, vení congregate. Pero no vayas a pretender que ore por ti si no aceptas a Jesús en tu corazón. Y es verdad, hermano. Los hombres son así. Acá un hombre me decía, bueno, acá cuando la patrona se me descontrola y se me manda a mudar por ahí con otro tipo, yo me voy acá al brujo, le hago un trabajito y después la tengo en casa como si fuera un perrito. Porque si el pastor no tiene poder, el brujo sí. Y ahí usted se da cuenta que nunca conoció a Jesucristo, que nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo, que su vida está totalmente alejada de Dios, solo sus intereses personales. ¿Me va entendiendo? Amén. Para cerrar, Gálatas 5:1. Permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan nuevamente a vivir bajo el yugo de la esclavitud. No vuelva a pecar, no vuelva atrás, no vuelva a los baales. Yo me acuerdo en una oportunidad, el otro día hablábamos con unas personas, allá en mi provincia, en el Chaco, había un grupo de folclore litoraleño, en Chabamé tocaban, que se llamaba la Embajada de la Flor, y ahí estaba un hermano alejado del Señor, nosotros le decimos descarriado, a algunos no les gusta la palabra, pero es la palabra correcta. Se descarrió, se descarriló, salió de los caminos del Señor. Y tocaba en el mundo, y era famoso. Hasta el día de hoy todo el mundo pelea para tener su apellido.
pero ninguno pelea para tener a Cristo en su corazón como él tenía. Y el colectivo quedó estacionado en una bajada, acá hay muchas. Y en un momento dado, no sé qué pasó, el colectivo se cayó al río y ellos gritaban y gritaban y gritaban. Y uno alcanzó a salvarse y los otros murieron todos ahogados, inclusive el hermano, que les cuento yo. Pero en el último momento dice que este hombre gritó: ¡sálvame, Jesús! Y su cara cambió, dijo la persona que se salvó. Y eso fue una señal de que ese hombre se salvó, se fue al cielo, aún en el último segundo. Pero él había vuelto a ser un esclavo del mundo, un esclavo de la fama, de la popularidad. Y a la gente le gusta ser famosa, que cuando vos llegás te sirvan, cuando vos tenés plata, sos popular, la gente te recibe en todos lados bien. Ah, si son pobres, dan vuelta a la cara. ¿Es o no? ¿Cuántas veces habrán dado pasado a la calle así para no salvarte, no sé, que le pida plata prestada? Y es verdad, hermano. ¿Y qué pasó con aquel hombre? El que se salvó del colectivo se equivocó a quién agradecerle que se haya salvado ese día. Al año hacen una caminata allá de todos los lugares de la región litoral, a la Virgen de Itatí. Y allá se fue a agradecerle porque él se salvó de morir, los otros todos murieron. A las 3 de la tarde de enero, allá hace 45-50 grados de calor. Y ellos iban cantándole a la Virgencita y en un momento dado aparece una nube chiquitita, como esta mano. Viene la nube, se planta arriba de ellos, cae un rayo, le mata al hombre y se va a la nube. Te equivocaste. No era a esa que le tenías que agradecer, era al dueño de tu vida. ¿Entiendes? Entonces, nosotros debemos ser vivos, tenemos ese pavo. Si Dios me salvó de algo, me libró de algo, me sacó de la mugre, así como lo hizo con Lot, ¿a quién le tengo que agradecer? A Dios. No puede ser que yo, porque tengo un problema con mi mujer, deje la iglesia y me vaya al brujo. Nunca le creí al Señor. ¿Entiende, mi hermano? Por eso dice aquí: permanezcan pues firmes. ¿Entendiste pues? Como decimos allá, es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Yo tengo la libertad de vivir conforme a como a Dios le agrada. La gente dice: yo soy libre, querido. Yo hago lo que quiera. Yo soy gente grande. A mí vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. Sí te voy a decir lo que tenés que hacer. Primero que nada, renuncia a tu soberbia. Segundo, a la altivez de espíritu, porque antes de la caída está la soberbia y la altivez de espíritu. Tercero, Dios te mira de lejos, ni se entera lo que te pasó. Porque vos le estás diciendo con tu actitud: yo no necesito de vos. Yo puedo solo. Y sin embargo Dios te está diciendo: yo quiero ayudarte, porque no te va a ir bien sin mí. Amén. Hay una prédica que dice: dime cómo te está yendo sin Dios. De un predicador muy famoso. Y ahí cuenta las vicisitudes que él vivió por ser desobediente a Dios. Por eso, aquí Gálatas 5:1 tiene esta palabra preciosa y dice: y no vuelvan nuevamente a vivir bajo el yugo de la esclavitud. Amén. Esclavos del pecado, del alcohol, de la noche, de la fama, de la popularidad. Y un día al año, porque el diablo es así, te endulza y al año te mata. Y fulano murió. ¿Cómo que murió? Si el año pasado estábamos juntos, sí, pero este año se murió. Así es el diablo, te miente, te hace creer que vos andas bien, vos caminas en las nubes, estás mirando allá, como dicen todos los predicadores actuales, con visión de águila. Yo no me junto con gallinas, y todavía está parado en el piso. No se dio cuenta que le chorrea la mugre. Y son criticones. Y están con una boca así grande como un zapato, diciendo que ellos son águilas. Y no son águilas. Nosotros tenemos que ser pollitos. La Biblia dice así: cuando Jesús quiso abrazar a Jerusalén como la gallina a sus pollitos, le rechazaron. Y Jesús quiere abrazar a la gente como a pollitos y le rechazan, porque todos se creen águilas. Bien, hermanos, con esto he terminado. Yo creo que este es el mensaje que Dios me dio para el pueblo de Él.
Y los bendigo en el nombre de Jesús a todos. Que Dios te bendiga.